Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Jorge Humberto por esta invitación. Muchas gracias a la Junta Directiva de FASECOLDA por pensar que comentarles de los avances de la política de paz con legalidad del presidente Duque es relevante para el sector y para el país. Y realmente me siento muy cómodo estando aquí. Digamos, ustedes saben que he tenido la fortuna de compartir muchos de mi carrera con el sector asegurador, así que me siento muy a gusto, muy en casa aquí, y también me siento contento de no tener que comentar sobre algún nuevo desarrollo de alguna póliza claims made, así que muchas gracias. Voy a comenzar por decir algunas que son obviedades para muchos, pero que es relevante tenerlas en cuenta respecto del proceso de paz. Y es, mientras que se estaba negociando con las FARC, el gobierno nacional, el presidente de la República, es el 100% de las responsabilidades. Una vez que los acuerdos se firman, existen un montonón de responsabilidades que le corresponden a muchas entidades y en particular a distintas ramas del poder público. Y esto es relevante para tener claro que cuando se habla de la aplicación integral del acuerdo, hay algunas que son la responsabilidad del gobierno, hay otras que son del Congreso, hay otras que son de la rama jurisdiccional. Y en algunas oportunidades los colombianos somos particularmente severos juzgándonos a nosotros mismos. Nosotros llevamos como nación 3 años de haber firmado los acuerdos, 1 año de este gobierno. Nosotros tenemos en el campo de las garantías políticas, es decir, el trade-off que se hace en un caso de estos de suspendamos el conflicto, suspendamos la violencia, volvamos a discutir las políticas como se hace política en los países civilizados. Llevamos apenas esos 3 años, Colombia cambió su constitución, abrimos el Congreso para que pudiera ingresar el partido FARC, participaron en unas elecciones con las diferencias que esto puede generar, están en el Congreso, están en el Senado, están en la Cámara de Representantes, están inscritos y van a participar en las elecciones de octubre. En el caso de Irlanda, tomó 10 años antes de que ellos entendieran que era necesario hacer eso, tuvieron que reabrir sus acuerdos y volver a barajar. Nosotros tenemos en este momento modificada la Constitución, la justicia transicional incorporada en la constitucionalidad transicional, los 3 órganos de la justicia transicional, esto es la misión de la verdad, la unidad de búsqueda de desaparecidos y la JEP, instalados con normas, con presupuesto, con casos andando, aun cuando algunos quisiéramos que fueran más celeros, pero con casos andando. En el caso de Irlanda, que es como el más sonado, ellos no han podido abrir todavía su justicia transicional y siguen después de más de 20 años discutiendo qué es lo que debería ocurrir. Hay otros que son los que le corresponden al Ejecutivo. Y en esos que le corresponden al Ejecutivo, la voz del presidente siempre ha sido la misma. Y es, presidente el día que se posesionó dijo, yo soy el presidente de todos los colombianos, y el presidente Duque se ha venido comportando de esa manera. Ustedes lo pueden haber oído muchas veces diciendo, tenemos que pasar la página para entender que no existen amigos y enemigos de la paz, y él como jefe de Estado es la manera como se ha comportado. El primer paso para poner en práctica esa política no fue en el exterior, no es como nos dicen que decimos una cosa afuera y otra adentro, ese primer paso se dio aquí. Y el presidente expidió su política de paz con legalidad. En esa política de paz con legalidad señala cuál es nuestro entendimiento de qué se debe alcanzar en el largo plazo, qué se va a alcanzar en estos cuatro años y las maneras prácticas y objetivas cómo vamos a cumplirlos. Eso se hizo en español,
después lo tradujimos al inglés, pero primero lo hicimos en español. Con eso él fue transparente y sincero respecto de qué era lo que íbamos a lograr. El presidente es un hombre absolutamente ético, jurista, y uno de los, el apellido que tiene nuestra política es Paz con legalidad. Por eso las modificaciones que él consideraba que deberían introducirse al marco de este tipo de negociaciones o de implementaciones, se presentó de frente, se presentó como una modificación a la Constitución para que rijan esas modificaciones hacia el futuro, de manera que no afecten de ninguna manera las garantías que se le entregaron a los miembros de la extinta guerrilla de las FARC. Tienen que ver con, nosotros creemos que los delitos sexuales en contra de niños, el narcotráfico y el secuestro no deberían ser considerados conexos. También consideramos que eso debe hacerse, como lo menciono, como reforma constitucional y regir al futuro, y así se hizo. Hubo un gran debate alrededor de las objeciones, y quiero poner el tema de las objeciones en contexto. Las objeciones, primero, no eran un problema para que la justicia transicional operara. Esa justicia tiene una norma constitucional que dice que puede operar con o sin esa ley. La justicia transicional ya estaba operando. Cuando Colombia negoció el acuerdo, nunca negoció su marco constitucional. Luego, la implementación tiene que hacerse dentro del marco de la Constitución colombiana. En la medida en que esa era una ley estatutaria, por Constitución tienen que participar el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República. El Congreso se demoró más de un año en expedir la ley. Se presentaron cientos de proposiciones, pasaron más de 200 porque es una ley bastante extensa. A nadie se le ocurrió decir que las proposiciones que estaban siendo vencidas es porque alguien quería hacer trizas a los acuerdos. Después de eso fue a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se demoró 7 meses haciendo el análisis. La Corte Constitucional, entre los artículos que tumbó y los artículos que condicionó, son mucho más de 12. Nadie dijo que la Corte Constitucional quería hacer trizas a los acuerdos, lo que estaba era haciendo su trabajo. Cuando la ley llegó al Congreso, al gobierno, el presidente se demoró una semana estudiándolo. En 10 días se produjo lo que nosotros entendíamos que debería proceder, y eran 6 artículos de una ley que tiene más de 200 artículos. De esos artículos, de hecho, ninguno hubiera implicado que se afectara ninguna de las garantías que le otorgamos a los de la FARC, e inclusive, no con ánimo distinto de resaltar algo, no es posible que lo de Santrich no hubiera ocurrido si se hubiera aceptado alguna de esas objeciones. Pero la circunstancia es que en Colombia el presidente no tiene poder de veto, de acuerdo con lo que son sus responsabilidades constitucionales, dijo lo que creía que era inconveniente, lo mandó al Congreso, en el Congreso se discutieron. Como somos un país de abogados, esto terminó en la Corte dijo que habíamos perdido y el presidente firmó la ley en menos de 72 horas. Luego, la decisión política del presidente, habiendo sido tan transparente de presentar sus creencias como modificaciones constitucionales al futuro, haber obrado dentro del marco constitucional con lo que él consideraba que eran las objeciones y haber hecho presente su política de paz con legalidad, no puede dejar ninguna duda de cuál es el sendero político que el presidente nos ha dado. Después de hacer eso, sí vienen lo que es la implementación pura y dura, por llamarla de alguna manera. Lo primero que hizo el presidente fue reestructurar los órganos que tienen que ver con todo lo que se refiere a paz. Las funciones que hacen relación a la implementación estaban dispersas en muchas oficinas, estaban en la vicepresidencia, en el Ministerio de Hacienda, en la oficina del Alto Comisionado para la Paz y en el del Postconflicto. Todas se focalizaron en la oficina de estabilización y consolidación y quedó liberado de otras funciones como posibilidades de conversaciones con otros grupos y ese tipo de cosas. Adicionalmente a eso, la Agencia de Renovación del Territorio que estaba en el Ministerio de Agricultura se pasó a Presidencia.
Entonces hay dos agencias, la de reincorporación y la de renovación del territorio, que dependen de la oficina donde yo estoy. Y se pensó en dejar las otras entidades sin modificaciones para que puedan seguir contribuyendo con aquello que les corresponde. Tenemos hoy en día una planeación mes a mes en cada uno de los 500 metas que le corresponden a las entidades del gobierno nacional, y en cada una de las entidades un funcionario que funge de enlace con la consejería donde yo trabajo para que se responsabilice de que efectivamente avancemos en eso. De esa manera, yo creo que estamos para unas metas que son tan ambiciosas, utilizando los mecanismos de la manera más eficiente posible, sin crear excesiva burocracia. Los frentes que ya le corresponden específicamente al gobierno son diversos y complejos. La primera idea que me gustaría dejarles a ese respecto es que nada va a pasar en los tiempos en que todos hubiéramos soñado cuando se firmó el acuerdo. Una de mis funciones es ponerme las rodilleras e ir a los países a conseguir recursos. Una de esas reuniones la tuve con el administrador de USAID. El administrador de USAID lo describió mejor que yo. Me dijo, firmar un acuerdo es como una buena fiesta después de una boda. Implementar el acuerdo es como un matrimonio muy largo. Entonces, en cada uno de los frentes, la directriz del presidente ha sido: necesitamos hacer las planeaciones que sí sean realistas para que en los tiempos en que se necesitan se obtengan los resultados que estamos esperando. El primer frente es, obviamente, lograr la reincorporación de los excombatientes. Ese no va a cambiar sustancialmente el país, pero es aquello de lo cual depende todo. Depende que no se nos desarme el proceso. Y la mejor prueba de que nos está yendo bien es que el video de estos salvajes que salieron hace unas 3 semanas, no saliéndose del proceso, porque ninguno de esos estaba en el proceso hace muchísimo tiempo, sino haciendo público que van a estar dedicados al narcoterrorismo, no ha tenido ningún efecto sustancial respecto de los más de 11.000 excombatientes que siguen absolutamente comprometidos dentro de ese proceso. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que darles seguridad a los excombatientes, que tenemos que proteger sus vidas y su integridad. Para que tengan una idea, hay alrededor de unos 3.500 que están en los que eran los antiguos espacios territoriales de reincorporación. Son 24 sitios en todo el país donde hay alrededor de 3.500 de ellos. Para cada uno de esos espacios tenemos un batallón completo del ejército, 100 hombres y mujeres. Tenemos un batallón completo de la policía, otros 100 hombres y mujeres que dan seguridad al espacio y los alrededores. Hemos tenido 0 muertos en esos espacios. Los otros, alrededor de 8.000, están en cualquier parte del país. Ellos no tienen que estar atados a ninguna parte. Luego tenemos un reto muy grande de darle seguridad a ellos. En la UNP, que es la entidad que le da seguridad a los colombianos, tenemos una mesa especial que atiende las alarmas de los excombatientes. De esos tenemos hoy en día más de 200 esquemas de seguridad y no ha habido ninguno que haya tenido una afectación de los que están protegidos. Existe una unidad especial de la Fiscalía para cuando existen atentados o asesinatos de ellos, que es 50% más eficiente que el resto de la Fiscalía. Trabajamos y tenemos esquemas de seguridad especiales para ahorita los que son los líderes, y tenemos un esquema especial que lo pueden consultar para proteger el partido político FARC de manera que puedan participar en las elecciones. Nos ocupamos mucho de su reincorporación económica. Para esto tenemos una planeación muy detallada. Hicimos un censo, sabemos dónde están, cómo están, quiénes quieren ser empleados, quiénes quieren ser empresarios, quiénes quieren ser empresarios en las ciudades, quiénes quieren ser empresarios en el campo, etcétera. Y contratamos al PNUD para que nos ayude en la formulación de todos los proyectos productivos que ellos necesitan, colectivos,
contratamos a Impulsa para que nos valide que esos sean buenos proyectos productivos. Pensemos, imagínense que, digamos, si son más o menos 11.000, estamos hablando de una población como de unos 55.000 personas si fueran familias de 4 personas. Entonces, eso es como un sitio como del tamaño de Amagá, digamos, por ahí. Nosotros, para una población como el tamaño de Amagá, hemos aprobado proyectos productivos y desembolsado 431 en un año. Recibimos 0, tenemos 431. Eso valen unos 3.900 millones de pesos. Recibimos 2 de los colectivos, que son los que involucran entre 5, 10, 15, 20 personas. Recibimos 2 de esos, hemos aprobado 35. Y de esos 35 valen alrededor de unos 24.500 millones de pesos. Con la cooperación internacional, que todos han cambiado sus estatutos para coordinar con la estrategia del gobierno, hemos aprobado 37, esos son 2.700 millones de pesos adicionales. Nosotros tenemos hoy en día al 98% de los combatientes bancarizados, tenemos más del 90% en el sistema de salud, tenemos más del 90% en sistema de pensiones. Si yo fuera un alcalde de una población de 55.000 personas y hubiera logrado en un año eso, sería el alcalde más popular del mundo. Entonces, se necesita ir más rápido, obviamente se necesita ir más rápido, pero nuestro apoyo ha sido, en mi opinión, absolutamente contundente en lo que tiene que ver con reincorporación. Hay un segundo frente que es digamos, la reforma al campo, cambiar las condiciones que deben darse en el campo. Una de las críticas exóticas que estoy recibiendo en estos días es que estamos fingiendo que cumplimos. Entonces, yo he tratado de entender cómo es eso de que fingimos que cumplimos. Entonces, yo creo que tiene que ver con que no estamos cumpliendo en la manera exacta como algunos pensaban que se debía hacer el cumplimiento. Un buen ejemplo es el catastro multipropósito. Un catastro multipropósito es una herramienta absolutamente indispensable para lograr la tranquilidad en los territorios y sobre todo para lograr que haya desarrollo agrario. Para que tengan una idea, dependiendo de cuál sea la medición, se calcula que entre el 6 y el 10% de la tierra en Colombia tiene información catastral. Eso es absolutamente loco. Eso quiere decir que la gente no puede ser dueña, no se puede cobrar el impuesto de la tierra, no se puede determinar para qué sirve esa tierra, no se puede hacer ordenamiento territorial, digamos, es un impedimento. Antes de que llegáramos al gobierno se habían presentado 2 leyes para sacar el catastro adelante. Nosotros concluimos que no se necesita una ley y pasamos a la práctica, expedimos un documento COMPES, ese documento COMPES nos habilitó para pedir un préstamo, tenemos el préstamo de $150 millones con el BID y con el Banco Mundial, ya estamos reestructurando la Superintendencia de Notariado y Registro, ya estamos reestructurando el IGAC y con esos recursos vamos a alcanzar a formalizar alrededor de 70 municipios con el compromiso en el COMPES de llegar al 60% de los municipios. Entonces, eso es cumplimiento puro y duro, no sé qué tan fingido pueda ser. Teníamos la obligación de tener un banco de tierras, ese banco de tierras lo recibimos con 500.000 hectáreas, nosotros hemos puesto otras 500.000 hectáreas. Tenemos el esquema de agricultura por contrato que ustedes conocen de parte del ministro de Agricultura. Es un esquema muy poderoso, tiene un nombre que no es el que dice exactamente los acuerdos, pero también es el cumplimiento. Tenemos un programa de mujer rural muy poderoso para empoderar a las mujeres rurales, una parte importante gracias al sector financiero. Hoy en día las condiciones más baratas en que alguien puede quedarse en el campo es precisamente siendo mujer y siendo mujer de cabeza de familia. Tenemos en el Congreso la ley de tierras, tenemos en el Congreso la ley de agraria, tenemos en el Congreso la ley de irrigación.
Esa ley es muy importante porque introduce por primera vez la posibilidad de que existan alianzas público-privadas para poder cubrir con irrigación las tierras colombianas. Tenemos en este año ya, en términos de solución de controversias, hay 16 zonas PEDET, que son las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Ahorita les voy a contar en detalle en qué consisten, pero en 5 de esas 16 zonas ya tenemos mecanismos alternativos de resolución de conflictos con los recursos por parte del BID para poder llegar a las 16 en lo que nos queda del cuatrenio. Y concertamos, con lo difícil que es eso, con el Consejo de Estado los términos en los cuales va a funcionar la jurisdicción agraria, y yo espero que podamos en esta legislatura presentarlo. Entonces, en ese tema también estamos avanzando sustancialmente. Quiero detenerme un poco más en la forma como debemos trabajar respecto de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Esa previsión, esa necesidad de trabajar con esos territorios está previsto en los acuerdos, pero es algo que el país debería haber hecho con o sin los acuerdos. Ese entendimiento lo tiene el presidente, y por eso hemos entendido que esta es una responsabilidad histórica de dar el primer paso, no solamente como gobierno, sino como sociedad, para que no se reproduzcan las violencias que han aquejado a este país durante los 200 años en que han existido. El primer paso para identificarlos fue determinar cuáles municipios eran. Se tomaron todos los indicadores de todas las desgracias. ¿Dónde hay mayor pobreza? ¿Dónde hay mayor pobreza multidimensional? ¿Dónde hay mayor pobreza absoluta? ¿Dónde no hay conectividad? ¿Dónde no hay vías? ¿Dónde tenemos el mayor nivel de debilidad institucional? ¿Dónde hay más víctimas? ¿Dónde hubo más ataques de la guerrilla? ¿Dónde hay más cultivos ilícitos? Todos los temas donde hubo más desplazamientos, todos los temas que permiten identificar que fueron los más afectados, que coincidencialmente son los sitios en donde se ha originado la violencia. Esos 170 municipios se agruparon en 16 zonas, y la razón para agruparlos en 16 zonas es que no responden a la geografía política, sino a la geografía cultural, o a la geografía económica, o a la geografía étnica de cada una de las regiones. Después de eso, nos dedicamos a identificar las necesidades de esas poblaciones. Son 8 pilares que involucran vías, educación, salud, ordenamiento territorial, la parte étnica, la parte de mujeres, reactivación económica. Y en cada uno de estos pilares, el gobierno, a través de la Agencia de Renovación del Territorio, fue a las comunidades, vereda por vereda. Participaron más de 220.000 personas en los talleres que se realizaron. Son 6,5 millones de personas. Lo que pasa es que es la tercera parte del territorio colombiano. Entonces son muy dispersos. Pero fuimos vereda por vereda, y en cada vereda ellos mismos identificaron cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades. Después de hacerlo vereda por vereda, lo discutieron municipio por municipio, y después en el nivel subregional. Eso que hicieron no es solamente una identificación de necesidades, sino es la visión que tiene la gente, la visión que tienen quienes viven en esos sitios, la visión de las comunidades de cómo es que ellos quieren ver su territorio. Voy a darles un ejemplo que es ilustrativo. En el del Chocó, el tema étnico es muy complejo, porque allá hay afros y hay varias etnias indígenas, y ellos entre sí se tienen diferencias. Entonces le dedicaron mucho tiempo a ver cómo ellos resolvían ese tema. El PEDET de ese sitio, por decisión de ellos, se llama PDT, porque ellos mismos quisieron incluirle la sigla étnica. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir de ahí en adelante? Necesitamos todos creerle a las poblaciones y construir el territorio como ellos lo están pensando. Ellos
están diciéndonos que tienen la capacidad de hacerlo. De los 170, voluntariamente, sin obligación legal, 110 en este momento ya adoptaron en su propio consejo el PDET como su política de largo plazo. Es una cosa absolutamente mágica. Esa es la gente diciéndole a sus dirigentes políticos, ¿no?, qué es lo que quiere, y el dirigente político aceptando lo que está diciendo la gente y reconociéndolo de una manera que es jurídicamente vinculante. Ese es un ejemplo de abajo que obviamente nosotros deberíamos aceptar y respetar. ¿Qué ha hecho el gobierno frente a eso? Primero, nosotros no recibimos, de los 16 no teníamos sino 2 de esos. En menos de un año terminamos los 14 restantes. Después de hacer eso, incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo la posibilidad de tener una hoja de ruta. Y una hoja de ruta es necesaria porque la identificación de necesidades no implica una planeación que pueda llevarnos al cumplimiento. Entonces, previmos que iba a existir la hoja de ruta y que se debe agrupar con el resto de planeaciones que van a aplicar a esas mismas zonas, los planes nacionales sectoriales, los planes derivados de la sustitución voluntaria de cultivos, los planes de retorno de las víctimas, las indemnizaciones colectivas, etc. Y ya tenemos en este momento contratado a Deloitte para que nos realice el que corresponde al Catatumbo a diciembre y deje las bases para que podamos tener los otros 15 a mediados del otro año. Imagínense que, digamos, Cartagena tiene 1 millón de habitantes, pero Cartagena es un territorio de este tamaño. De lo que estamos hablando es de hacer el POT, el equivalente del POT, para 6,5 millones de personas que están esparcidas en la tercera parte del territorio. Por eso se necesita hacerlo tan robustamente. Pero mientras que estamos haciendo eso, no nos estamos quedando quietos. Estamos trabajando en la parte práctica y estamos trabajando en la parte de financiación. Hicimos modificación del recurso de obras por impuestos. Ese es un mecanismo que permite que cualquier persona, natural o jurídica, hasta el 50% del impuesto a la renta no lo pague a la DIAN, sino que lo invierta directamente en las obras que las comunidades han estimado que son lo que quieren. Hicimos una modificación de las reglas del OCAT-PAS, que es donde se administran el 7% de las regalías, para que también vayan dirigidos específicamente al cumplimiento de esas obras. Entre uno y otro, tenemos en este momento más de 900,000 millones de pesos en ejecución para cumplirle a esas comunidades con lo que ellos nos han pedido. Para que tengamos un poco las dimensiones, el presupuesto completo del INVIAS para obras terciarias durante este año es 500,000 millones de pesos. Nosotros con esa sola fuente ya tenemos 2 veces lo que la ministra tiene para hacer vías terciarias, cumpliéndole a específicamente las comunidades. Pero fuimos más allá, incluimos el concepto del marcador presupuestal. Eso quiere decir que cada ministerio, cada superintendencia, cada agencia del gobierno nacional que tenga dentro de su objeto cumplir con esas expectativas debe marcar en el presupuesto cuántos recursos es que va a destinar al cumplimiento de las obras que les corresponden. Y convencimos, como les decía, a la comunidad internacional para que vaya exactamente en la orientación de los PDETs, para que eso que se llamaba genéricamente el apoyo a la paz no quede a cualquier concepto de paz, sino que sea específicamente la implementación. Ayer me dieron la buena noticia de que en el Fondo Europeo nos aprobaron 3 proyectos para Nariño, para Putumayo y para el Caquetá, 2 de desarrollo cacaotero, 1 para desarrollo lácteo de queso, cada uno por alrededor de 15 millones de euros. Entonces, al mismo tiempo que estamos fortaleciendo la planeación, venimos ejecutando. Voy a terminar con lo siguiente, y es, eso que estamos haciendo no puede ser una acción del gobierno. Eso que estamos haciendo tiene que ser una acción de toda la sociedad colombiana, de todo el país, por 2 razones. Una, por equidad.
Esas personas, a esas poblaciones que están allá, las hemos tenido absolutamente abandonadas durante demasiado tiempo. Y las brechas que hay entre nosotros y el campo son grandes, pero las que hay entre el promedio del país y esas zonas más afectadas son gigantescas. El promedio de cobertura que tiene de provisión de agua Colombia es 98%. Muy bien, somos como un país europeo. El promedio de cobertura que tiene Colombia de cobertura de agua para las zonas rurales es 40%. Somos como un país africano por encima del Sahara. El promedio que tiene Colombia de cobertura de agua para esas regiones es del 10%. Entonces ahí ya somos como un país subsahariano. Eso quiere decir que solamente 1 de cada 10 familias de esas que tenemos allá puede tener acceso a agua en su casa o cerca de su casa. Ahora, como son tan dispersas, si le dedicáramos toda la plata que tiene el ministro Malagón, toda la plata que tiene el Ministerio de Vivienda al cumplimiento de esas necesidades, pasaríamos en estos 4 años del 10 al 12%, porque va a costar mucho. Entonces, la planeación que tenemos en agua va hasta el 2032, pero lo único más triste que sea hasta el 2032, sería que como sociedad no lo iniciáramos. Entonces es de absoluta equidad que nosotros como país le cumplamos a esas personas. La otra razón es un poco más egoísta, pero más cruda, y es, como se trata de regiones que son muy dispersas, si nosotros como país no tenemos claro que tenemos que sacarlos adelante y que tenemos que llevarles el Estado y que la única manera definitiva de que no vuelva a existir violenta es llegar al Estado, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir aplicando formas tradicionales de inversión pública, que quiere decir aplicar paretos. Y los paretos o los mangos tempranos son en este caso lo peor que nos puede suceder, porque entonces, de las zonas tan grandes, uno de esos municipios es tan grande como los 5 departamentos de la costa atlántica. Si uno va escogiendo lo mejorcito, que son lo más fácil o lo más asequible, lo que los políticos llaman los mangos bajitos, lo que vamos haciendo es descremar esas zonas. Y en la medida en que vamos descremando esas zonas, vamos trabajando donde hay un poquito más de concentración de gente. Y quiere decir que vamos dejando territorios más y más grandes sin la presencia del Estado. Donde no hay presencia del Estado, llega la coca, llega la minería ilegal, llega el comercio ilegal de gasolina, y eso quiere decir en esos territorios control de territorio. Y eso quiere decir, como lo hemos vivido, la generación y la replicación de violencias. Entonces, la segunda razón no es de equidad, la segunda razón es de seguridad. Y la segunda razón que es de seguridad, en mi opinión, no tiene que ver con esas zonas, tiene que ver con todo el país. Muchas gracias. Muy bien, al doctor Archila, muchísimas gracias por su intervención y también por ponerlos al día en los programas de desarrollo con enfoque territorial, la formalización de la propiedad rural y la atención de las víctimas de la violencia en algunas zonas del país. Queremos preguntarles a algunos de los asistentes si tienen preguntas para el consejero. Doctor Botero. Bueno, espontáneo, ¿no? Totalmente espontáneo. Emilio, a modo de síntesis, quisiera decir que se trata de pasar de los acuerdos de paz a la pacificación de los territorios. Ese es el gran reto, y es pasar de un momento único en el que se firma un documento a un proceso de implementación, como lo decías al comienzo. Pero un punto que no tocaste, y es hacia donde quiero llevarte, es a las dificultades de implementación en sitios donde la violencia no solo no ha cesado, sino que se ha incluso incrementado. Estoy pensando en la zona del Catatumbo, quizás en la zona de la costa pacífica chocuana,
en las zonas de cordillera del departamento del Cauca y en Tumaco, por supuesto, y el Chocó. Arauca, bueno, sí, otras zonas. O sea, hay una dificultad enorme porque además no es que haya cesado la violencia, sino que la violencia persiste cuando ustedes llegan en esa tarea de pacificación. Cuéntanos un poco de eso. Claro. Muchas gracias, doctor Botero. Digamos, primero una consideración mía. Esto es como cuando cualquiera de las compañías o de los intermediarios llega a diciembre y uno hace los incrementos de los salarios. Entonces, ese es un proceso bien desagradecido para los que son los administradores o los jefes, porque la persona a la que le incrementan el salario, pues siente que es suficientemente bueno o que es mejor que los demás, etcétera. Entonces, está bien. Entonces, el problema es solamente ellos nunca le dan las gracias al jefe, ¿no? Porque sienten que es lo que debería ocurrir. Pero si hay alguno que no ha sido suficientemente juicioso o algo pasó, la plata no alcanzó, ¿no? Ese se pone muy triste. Y esto lo digo por dos razones. En los sitios en donde no hay, digamos, en donde eso no está sucediendo, pues realmente nadie agradece que se bajen sustancialmente los índices de violencia, digamos, porque y teniendo razón es lo que debería ocurrir. Pero los niveles de asesinatos, los niveles de secuestros, los niveles de masacres, los niveles de minas quebratapatas, los niveles de los soldados que teníamos heridos, los niveles de ataques, digamos, todos los niveles de la violencia más horrible, todos esos niveles han reducido sustancialmente y redujeron sustancialmente en todas partes del país, aún en las más complejas. Y existe otro tema, y es que en muchas partes, digamos, la política inicial de combate hace unos de 16 años para acá, ¿no? Logró que esos efectos muy complicados de antes de la firma se dieran solamente en unas regiones. Entonces, en las ciudades realmente el dividendo de la paz ya se ha venido obteniendo, que es bueno tenerlo en cuenta en el general. Ahora, en esas zonas donde existen violencias, yo creo que es importante hacer varias cosas. Uno es, digamos, ya no se trata primordialmente de las FARC, y entonces cada una de las regiones tiene una caracterización de lo que está ocurriendo, que son parecidas en los resultados, pero diferentes en cuanto a las causas de qué es lo que está ocurriendo allá. Entonces, hay zonas, digamos, y obviamente yo no soy ni el ministro de Defensa, ni el experto, ni el consejero en seguridad, no soy, pero, digamos, en Urabá, en el sur de Córdoba, digamos, esos son problemas de tierras, digamos, es un tema, hay de todo, pero hay unos problemas de tierras complicadas. En los llanos, ¿no? Ahí hay un tema con la presencia del ELN y la pretensión de tener control territorial. En la parte de Tumaco es mucho más un tema digamos, de comercio y de narcotráfico puro y duro. Y en el Catatumbo, pues es un poco de absolutamente todo. Entonces, la estrategia que ha tenido el gobierno, ¿no? Está diseñada para combatir cada uno de esos fenómenos de acuerdo a las características que están generando. Y las zonas futuro o las zonas 6 que lidera el consejero Guarini y el ministro de Defensa atienden precisamente esas condiciones. Ahora, en la ley de seguridad tuvimos la previsión de entender que esto tenía que ser una cosa armónica. Eso que estoy diciendo es una perogrullada y todas las estrategias lo han dicho así, pero en la práctica sí lo estamos realizando así. Entonces,
Las zonas futuro, esas zonas 6, son pequeñas partecitas dentro y todas caen en los PEDET. Todas caen en los PEDET porque ahí es donde están los problemas. Entonces lo que hacen los Guarín y los expertos en seguridad es que identifican esas veredas en donde se están dando los fenómenos, las resaltan como necesidad de la intervención de seguridad, pero tiene un componente también de desarrollo civil, por llamarlo de ese modo. Entonces, voy a ponerlo en la práctica. Cuando las van a decretar, yo formo parte del Consejo de Seguridad Nacional para el decreto de esas zonas, de manera que se pueda tener en cuenta lo que nosotros estamos haciendo como zonas PEDET. Después, en la planeación, trabaja el consejero Guarín con la Agencia de Renovación del Territorio y más o menos la mitad de la plata que está yendo para Tumaco, que es la que va más adelantada, va para temas de defensa, estaciones de policía, comunicaciones, desplazamientos en ríos y cosas de esas, y la otra mitad de la plata es textualmente aceleración de los PEDET. Entonces, la otra parte, ellos dicen, aquí lo que necesitamos es más educación, identifican cuáles son las necesidades de educación que las comunidades priorizaron y dedican una parte de los recursos a eso. En el Catatumbo, que es donde más trabajo yo, la intervención de zona futuro la coordino yo personalmente. Entonces, de ese modo estamos focalizando las zonas en donde se necesita esa intervención de mayor seguridad, pero garantizando que no haya inconsistencia entre las dos intervenciones y políticas. Doctora Archila, buenas tardes. Muchas gracias por su intervención. Nos ha compartido los distintos avances en el proceso de implementación. Nos ha conversado sobre el programa de Mujer Rural, me pareció muy interesante, la ley agraria, pero quería preguntarle si tiene algún planteamiento para este auditorio en materia de protección, en materia de seguros para esas poblaciones. ¿Qué esperan el gobierno en este proceso de implementación de los aseguradores? Qué delicia poder pedir. Digamos, yo creo que hay, digamos, en nuestro relacionamiento con el sector privado, y yo quiero insistir mucho en la gratitud que le tengo al doctor Botero que me hubiera invitado a hacer esta apertura. Yo creo que hay distintos niveles. El primer nivel es, sinceramente, necesitamos que la sociedad se concientice de que esto hay que hacerlo. Y cuando digo sinceramente, en el caso del sector privado, productivo y asegurador, quiere decir estar conscientes de que esto implica orientar recursos a que esto salga bien. Eso es importante. Es importante que sepamos que es absolutamente crítico, que tenemos una oportunidad que no se nos va a volver a presentar mientras que los que estamos aquí estamos vivos. ¿Por qué razón? Porque eso de que mientras estamos vivos no era textual. La magia que tiene que esto sea derivado de los acuerdos es que en la Constitución se señaló que esto hay que hacerlo durante por lo menos 3 presidencias seguidas. Entonces, los tiempos que se lleva esto son más o menos los siguientes. Si uno arrancara la coca voluntariamente, digamos, en los procesos que yo dirijo, que son los de sustitución voluntaria, arrancar la coca se demora un par de semanas. Eso es lo que se demora. Eso es facilísimo. Uno va, convence a la familia, ¿no? Y la familia retira la coca. Después de eso, tenemos que asegurarnos de que esas personas que están en esos sitios puedan tener una forma alternativa de vida. Eso se demora 5 años. No porque yo sea lento, no porque yo sea torpe, eso es lo que se demora uno entre el momento en el cual arranca la coca
decide para qué sirve esa tierra, siembra el cultivo, logra que tengan el pancoger y finalmente puede ir a un cajero automático y sacar la plata de haber vendido mangos o café o chocolate. Esos son 5 años. Y después de eso, lograr que el territorio llegue a que el Estado llegue a esos territorios y que el sector privado tenga condiciones para llegar a esos territorios, nos va a tomar los 10 o los 15 años. Y además de eso, trillones de dólares para que las invirtamos en esas zonas. Eso solamente se va a lograr con un consenso social, solamente se va a lograr con un consenso político en el buen sentido. Eso solamente se va a lograr con la exigencia de parte de quienes tienen la capacidad de exigirle a los alcaldes, de exigirle a los gobernadores, de exigirle al ministro de Hacienda ahorita que venga, de entender que eso es importante. Entonces, hay una parte ahí de conciencia y otra parte cuando empiecen a tomar decisiones prácticas. Entonces, a nosotros nos presionan mucho para que el de obras por impuestos se vaya a cuánto tema. Entonces yo perdí con el presidente porque el presidente hizo extensivo el tema de obras por impuestos a la economía naranja. La economía naranja se necesita, es muy importante, pero si uno pone a las empresas a decidir si en obras por impuestos se va por economía naranja o en hoteles o se va para los municipios PEDET, claro. Entonces, lo primero es necesitamos la conciencia del país de que esto debe hacerse y que esto no es un problema de quienes les gusta el acuerdo, quienes no les gusta el acuerdo, si esto era por paz, si voté por el sí o voté por el no, etcétera. Esto es algo que debemos cumplir sí o sí. El segundo tema tiene que ver con la responsabilidad social. Entonces, casi todos los grupos, casi todas las empresas, casi todas las compañías tienen programas de responsabilidad social. Nosotros somos una fuente de necesidades para esto. Si uno quiere tener una intervención efectiva, con gran poder, transformadora de responsabilidad social, vaya a uno de esos municipios, pero no vaya a hacer lo que se le ocurra, ni lo que le digan sus asesores, hagamos lo que la comunidad ya está pidiendo que hagamos. Eso tiene una ventaja gigantesca y es que puede ser una intervención de $10,000, puede ser una intervención de $500,000, de $10 millones, va a ser consistente con nuestra planeación de largo plazo y va a ser lógica con lo que las comunidades nos pidieron. El tercer elemento de lo que uno podría pedir es vayan allá, no como un negocio, sino porque la presencia de las compañías de seguros mandaría el mensaje adecuado. Si uno llega a una de esas zonas y tiene un letrero como el que está ahí debajo, ¿no? Así de grande, uno no siente que le va a pasar nada. Pero no, o si tiene un letrero de Carulla, o si tiene un letrero de Dunkin' Donuts, o lo que sea, la confianza, la tranquilidad es algo que es intangible. Entonces, en algunas oportunidades, ojalá consideraran que no tiene que ser un buen negocio estar allá, que es importante hacer presencia para ir generando la sensación de que sí estamos haciendo cambiar las cosas. Yo puedo construir un montón de carreteras, puedo conseguir, no yo, sino las entidades que hacen esto, podemos conseguir, etcétera, pero eso pasa despacito y es imperceptible. La presencia de compañías de seguros, de intermediarios, de bancos, etcétera, ¿no? Eso tiene un impacto fenomenal. El tercer y el cuarto que hemos estado pensando es trabajar aquí con el doctor Jorge. Y yo tengo la idea de que si uno tuviera la capacidad, debería poder identificar algunas flexibilizaciones regulatorias que permitan que uno llegue a esos territorios. Y eso es particularmente cierto de todos los sectores que son regulados. Tiene que ver con seguros, con bancos, con pensiones, con telecomunicaciones, con acueducto, alcantarillado, digamos, todos los sectores que son altamente regulados. Nosotros lo que creemos deberíamos tener la capacidad de poder identificar
cuáles son esas condiciones regulatorias que se pueden flexibilizar para poder llegar a esas zonas. Creo que son como los aportes que podríamos pedir. Bueno, muchas gracias.